Hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Una cordial bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Como siempre, de manera periódica estamos dispuestos a entregarles todas las facetas de la vida. Sean todos una vez más bienvenidos y les invitamos a suscribirse a quienes aún no lo han hecho. Y a nuestros amigos y amigas suscriptores de este programa, muchas gracias por confiar en nosotros. De manera periódica siempre recibirán en todo caso las facetas de la vida. Este es un programa que se transmite desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad para todo el mundo. El programa de hoy, señoras y señores, el programa de facetas, quiere inquirir, quiere indagar, quiere ingresar no al fondo, pero llegar a un punto que más o menos nos dé una idea de un hecho que aconteció hace muchos años, para ser más exactos, en los años 40, a mediados de los años 40, aquí en la ciudad de Potosí. Me hubiese gustado tener elementos más certeros, sin que esto signifique desconfiar de los pocos elementos que tengo, pero de cualquier manera me hubiese gustado conversar en vivo, físicamente, con aquellas personas que directa o indirectamente estuvieron presentes o, si se quiere, tuvieron relación con un hecho que, reitero, voy a mencionar en los próximos minutos. Pero antes de aquello, es necesario, en el transcurso del tiempo, se supone, señoras y señores, dar un agradecimiento, aunque esa persona ya no está con nosotros físicamente, pero de cualquier manera un agradecimiento porque, así hablando en la práctica, no conozco otra persona, viva o muerta, que haya tratado de enfocar, de analizar o descubrir este hecho que particularmente me sorprendió desde el punto de vista histórico. Por eso les digo que antes de ingresar a analizar ese tema, es necesario referirnos a la personalidad de un ciudadano potosino que desde muy joven demostró que era un hombre dinámico y, más allá de aquello, demostró que fue un hombre que, naciendo en la ciudad de Potosí, en toda su vida prácticamente fue el reflejo de lo que se sentía, de lo que se sufría y sobre todo de las ansias de progreso que aún tiene la ínclita Villa Imperial de Potosí en la antigua República de Bolivia y hoy en el Estado plurinacional. Me refiero al ilustre ciudadano, locutor radial, abogado, 3 veces alcalde de la ciudad de Potosí. Me estoy refiriendo a Gonzalo Calderón Ríos. Referirnos de manera histórica a este ilustre personaje de la ciudad de Potosí en el siglo XX es relacionar con una serie de acontecimientos y de hechos que prácticamente determinaron su vida. A Gonzalo Calderón Ríos, con todo el respeto que merece, se lo conoció básicamente a través de un micrófono, a través de una estación de radio. Y de acuerdo a los datos históricos que se tienen, la primera estación de radio con la que Gonzalo Calderón Ríos estuvo frente a un micrófono fue Radio Collasuyo. Y todos sabemos que esta estación de radio tuvo sus orígenes, tuvo su nacimiento aproximadamente en 1967, cuando el propio Wilson Mendieta Pacheco, que fue también otro de los impulsores de Radio Collasuyo, y acerca de Gonzalo Calderón Ríos, dijo que en 1967, cuando con Nicanor Bravo Corella
Francisco Doria Medina y Nelson Aguirre Vaca organizaron Radio Collasuyo, conocieron muy joven a Gonzalo, como le llamaban con afecto sus numerosos e innumerables amigos. Gonzalo Calderón, dice Wilson Mendieta, se inició en la radiodifusión con un ameno y variado programa denominado Radio Cosas, en el que cubría información citadina con originalidad y entusiasmo. Y haciéndonos eco de las palabras también del desaparecido periodista que fue fundador del Siglo, director varias veces de ese importante periódico que tuvo nuestra ciudad y que además también fue parte de Radio Collasuyo, y también creo que en el sitial más importante que tuvo, ser director general de la Casa Nacional de Moneda. Reitero, Wilson Mendieta Pacheco decía que en ese momento, es decir, en el programa denominado Radio Cosas, de Radio Collasuyo, comenzaba el idilio de Gonzalo Calderón Ríos con la Villa Imperial, para finalmente decir que ese camino fue inquebrantable, tuvo perseverancia y renovado ímpetu. Y don Wilson Mendieta Pacheco, señoras y señores, no se equivocó. Porque en la radio, Gonzalo Calderón Ríos estuvo bastante relacionado con la ciudadanía potosí. Las tardes de radio, tanto en Collasuyo, pero sobre todo en Radio Indoamérica, con su famoso programa Sonido Nuevo, donde al margen de hacer el comentario de los discos que estaban de moda, los discos de vinilo, también Gonzalo Calderón Ríos supo incrustar, si el término cabe, esa pizca de dinamismo, de calidez humana, que muy pocos a veces lo tenemos, sin que esto signifique que los que no tienen o lo tienen en un poco sentido o en un poco porcentaje sean seres humanos fríos, nada de aquello. Pero reitero, Gonzalo Calderón Ríos tenía una cualidad un poco especial por ser un hombre totalmente dinámico. Llega la década de 1980 y con esa década Gonzalo Calderón Ríos seguía adelante con su programa Sonido Nuevo, un programa radial que fue bastante, pero bastante escuchado. Pero como tenía, y bien lo dijo Wilson Mendieta Pacheco, ese idilio, esa relación de no haber nacido solamente en Potosí, sino haber de verdad haberse pegado, si el término cabe, a esa esencia que tienen los potosinos y las potosinas, que tiene esta ínclita Villa Imperial de Potosí, es que Gonzalo Calderón Ríos comenzó a escudriñar, a desempolvar, a tratar de ponerle una especie de dinamismo, de impulsar un mecanismo, una especie de motor. ¿Para qué? Para que poco a poco vaya rescatándose, en este caso, la famosa festividad de Chutillos o de San Bartolomé. Personalmente lo digo, señoras y señores de Facetas, cuando era niño, recuerdo muy bien que en el mes de agosto, así de manera intrascendente, y estoy hablando a partir de la década de los 60, pero de manera intrascendente en la década de los 60 y en la década de los 70 del pasado siglo XX aquí en Potosí, Bolivia, los chutillos, el tapuquillo, el martillo, prácticamente pasaban desapercibidos. Casi a fines de agosto, en que se celebra la famosa festividad de San Bartolomé, digamos unos 3 o 4 jinetes, pero de manera imperceptible, cruzaban la Villa Imperial de Potosí en esa su ascensión desde la quebrada de San Bartolomé. No se daba importancia. Por supuesto que la gente antigua de aquella época sabía lo que estaba aconteciendo. Ahí radica, o ahí está el detalle mejor, y ahí radica la esencia del por qué Gonzalo Calderón Ríos comenzó con esa difícil, ardua, pero no imposible tarea de hacer renacer el espíritu de prevalencia de la festividad de Chutillos aquí en la ciudad de Potosí. Y lo logró porque la década de los 80,
si la memoria no me falla, 1986, 1987, recuerdo, 1988, en una transmisión que personalmente lo habíamos hecho junto a otros locutores en Radio Galaxia, la frecuencia modulada del extinto también Freddy Vidovic Ayala. Hicimos una transmisión de la entrada de Chutillos y prácticamente el punto central era la Plaza 10 de Noviembre. Recuerdo muy bien, hicimos una transmisión desde la azotea del edificio de la Cámara Departamental de Minería allá en la calle Quijar, en el centro de la ciudad de Potosí. ¿Y por qué manifiesto o traigo a colación ese recuerdo? Porque ya en esa época me daba cuenta que la festividad de Chutillos prometía mucho y prácticamente desde 1980, 1981 a 1987, esa fiesta ya comenzaba a renacer, reitero, ya se la sentía esa fiesta. El resto es historia conocida por todos y cada uno de ustedes. Y creo que ese es un punto de oro, un punto alto en la actividad, primero como radialista y luego como alcalde municipal de Potosí, como fue Gonzalo Calderón Ríos, supo llevar adelante. Reitero, el resto de la historia, ustedes como potosinos, como potosinas, que viven acá en la Villa Imperial, que están en cualquiera de los 8 departamentos de Bolivia, y gran cantidad de potosinos que viven en varias partes del mundo y que de verdad aman su tierra y siempre la recuerdan, saben muy bien cómo ha sido el verdadero desarrollo, el renacer, diría yo, de la fiesta de los Chutillos a partir de la década de los 80. Y todos saben, gracias a Gonzalo Calderón Ríos. A comienzos de este milenio, en el año 2000, 2001, 2002, prácticamente que fueron los últimos años de vida de Gonzalo Calderón Ríos, y cuando la festividad de los Chutillos o la fiesta de San Bartolomé ya era toda una institución como lo es ahora, equiparable a otras festividades propias del folclore y que tienen identidad, reitero, cultural histórica de otras latitudes de nuestra patria, la Virgen del Gran Poder en La Paz, la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, la Virgen de Cotoca en Santa Cruz, la Virgen de Guadalupe en Sucre, etcétera, etcétera, cuando todos saben que ya la fiesta de Chutillos tiene ese gran nivel y cuando todos los potosinos y potosinas nos aprestamos a celebrar de manera anual esa festividad, sabemos muy bien que la ciudad de Potosí cambia, tiene otro matiz, tiene otra fisonomía que es propia de una fiesta cultural histórica como es la festividad de los Chutillos. Pero les decía que al comenzar el milenio, el 2000, 2001, 2002, comenzó a ser público, gracias a Gonzalo Calderón Ríos, una especie de monografía que él prácticamente con esa su experiencia de haber estado en relación, primero desde el micrófono de una estación de radio y luego como autoridad edilicia que fue, varias oportunidades, comenzó ya a hacerse público el tema de la publicación de una especie de monografía titulada Potosí, dar plata es tu eterno destino. Y recuerdo muy bien que esa publicación fue auspiciada por la Compañía Minera del Sur y fue todo un acontecimiento. No tengo en mis manos, lamentablemente, el ejemplar o un ejemplar de esa magnífica obra, pero recuerdo haberla visto en los años en que se procedió a su entrega oficial y era una verdadera obra de lujo. Una verdadera obra de lujo, con magníficas fotografías. Y mi acuciosidad por investigar, por analizar y sobre todo por recordar esa magnífica época de Potosí en cuanto a publicación, gracias, reitero, al extinto Gonzalo Calderón Ríos, hizo que tenga que dirigir mis pasos a la biblioteca de la Casa Nacional de Moneda. Porque les digo la verdad, señoras y señores de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, de el índice
del contenido de la obra de la monografía de Gonzalo Calderón Ríos, Potosí dar plata, este eterno destino, un aspecto, un punto especial me llamó la atención y lo tenía pendiente. Y ese capítulo especial, ese tema especial que está inmerso en la obra de Gonzalo Calderón Ríos, se titula Potosí, Centro de Investigación para la Desintegración del Átomo. Así como ustedes escuchan. Es posible que muchos ya se den cuenta de que voy a referirme de manera breve y quizás haya otro grupo de ciudadanos que no conozcan este tema, pero ahora es oportuno. Pero sí está pendiente algo que vamos a seguir investigando al respecto, porque lamentablemente las personas que relataron, las personas que entrevistaron, en pocas palabras, quienes fueron, digamos, los actores de toda esta trama histórica, uno sobre todo, falleció hace muchos años, otro ciudadano potosino, que enseguida les digo el nombre, y Gonzalo Calderón Ríos, que como dijo en su especie de presentación de la obra, me refiero a don Wilson Mendieta Pacheco, una especie de introducción de la obra, lo dijo claramente, reitero, Wilson Mendieta Pacheco. Gonzalo Calderón Ríos comenzó su idilio con la Villa Imperial desde el momento en que a través de un medio de comunicación se relacionó para hablar de su Potosí, de su verdadero y querido Potosí. Voy a dar lectura de manera íntegra a ese pequeño capítulo que es parte de la monografía de Gonzalo Calderón Ríos, Potosí, dar plata es tu eterno destino. Y esto prácticamente ha sido un pequeño trabajo de concurrir a la biblioteca de la Casa Nacional de Moneda para primero averiguar si había libro. No lo tienen el libro, así como les digo, el original, pero gracias a las copias, a las fotocopias, hay que decir la verdad, no podemos mentir, hemos podido conseguir ese artículo que, reitero, personalmente me impacta de sobremanera, porque tengo esa, no sé si llamar cualidad o curiosidad, no sé, pero desde niño lo que me gusta, y hasta ahora, lo que me gusta siempre ha sido indagar el pasado. Y cuando se refiere a Potosí, con mayor razón. Potosí, Centro de Investigación para la Desintegración del Átomo. Voy a leer de manera textual, presten atención. Un hecho que el mismo pueblo potosino y el país han ignorado y no le han dado importancia, y que al enterarse por estas líneas mucha gente recién pondrá interés en el tema. Este hecho que, de acuerdo con nuestra investigación, podrá sorprender. Don Tomás Rojas Moncayo, potosino de nacimiento, fue el testigo ocular junto a otros de lo que vamos a relatar sobre este hecho y que causará mucho comentario cuando la población potosina, el país y el mundo se enteren de acuerdo con lo manifestado por él y otros testigos. Teniendo en aquellos años la oportunidad de realizar algunas pruebas que afirmaron en el transcurrir del tiempo las dudas que tenían en sus observaciones, se trataba de que cuando funcionaba la famosa planta Titan, que fue construida exclusivamente por la firma Hochschild, sin la intervención de personeros técnicos de la ex compañía minera unificada del Cerro de Potosí, sirvió de laboratorio de experimentación científica para lograr la desintegración del átomo. Esto que nos permitimos mencionar resulta increíble, ya que para ello existen razones valederas y las mismas se basan en la apariencia de que entonces le dieron a la planta que nos ocupa utilizando el pretexto de que se beneficiarían con los minerales de baja ley. Aproximadamente el año de 1946, en el mes de septiembre, funcionaba esta planta, es decir, la planta Titan, bajo un estricto control en su ingreso a personas que no fueran trabajadores de aquellas instalaciones. Tal era el caso
que el propio gerente de la compañía minera unificada tenía que solicitar permiso para su ingreso y que en diferentes oportunidades fue negada esa solicitud. Seguimos con este relato de la monografía de Gonzalo Calderón Ríos, Potosí Centro de Investigación para la Desintegración del Átomo. Esta planta, es decir, la planta Titan, fue operando solamente durante 7 meses y teniendo que ser en ese entonces un centro de investigación atómica donde se desintegró el átomo, y para considerar esto, de acuerdo con nuestro informante, existen razones valederas que concuerdan con todo lo que aconteció en ese entonces. En primer lugar, paraban los trabajos y prácticamente quedó cerrada la planta por causas que atribuyeron al clima que no favorecía el tratamiento de los minerales, por lo que resultó inútil la dichosa planta. Esto ocurría en el mes de septiembre de 1946, como ya mencionamos antes, y al muy poco tiempo por el gobierno norteamericano se hizo conocer al mundo entero su derecho de haber desintegrado el átomo, y que esto fue un gran alcance científico y que beneficiaría a la humanidad con fines industriales, pero en la realidad no fue así, ya que los fines fueron bélicos, como es de conocimiento general. Otro aspecto concuerda con esta hipótesis y se refiere al técnico Mr. Clayton, quien dirigió la construcción de la planta, y por la prensa se supo que fue llevado a los Estados Unidos para continuar sus trabajos en el seno de la Comisión de Investigación Atómica, y estando trabajando en este organismo americano falleció Mr. Clayton, o es decir, el señor Clayton. Originalmente se dice que la planta Titan debería llevar el nombre de su diseñador, que fue el ingeniero Titan. Seguramente tuvieron algunas razones para el cambio de las letras iniciales, y lo evidente es que el técnico Titan fue el creador, constructor y experimentador de la planta. Existieron evidencias y pruebas, según manifiesta don Tomás Rojas Moncayo, indicando que desde el mes de septiembre de 1946, esta planta quedó cerrada definitivamente a consecuencia de la nacionalización de las minas, que se produjo el 31 de octubre de 1953, después de aproximadamente 6 meses, en abril o mayo de 1954, la entidad nueva, es decir, la entidad nueva de la minería nacionalizada, la Corporación Minera de Bolivia, dispuso para que en todos sus grupos convertidos en propiedad del Estado se levanten los correspondientes inventarios para los fines de indemnización a sus anteriores propietarios, que fue de dominio público. Es en esa oportunidad que ingresamos, dice nuestro entrevistado, refiriéndose a don Tomás Rojas Moncayo, a las instalaciones de la famosa planta Titan para proceder a su inventariación. Entiendo yo, aquí hago una pausa, de que una de esas personas que procedió a ingresar a la planta Titan para hacer esa especie de inventariación fue don Tomás Rojas Moncayo. Hochschild, que fue su gestor, seguramente a través de sus organismos de seguridad tuvo el especial cuidado de no dejar ninguna documentación que pudiera orientar sobre el costo y otros datos concernientes a inventarios, y más aún si se trató de planos u otros documentos de registros de las experimentaciones. Y por ese motivo se tuvo que levantar un inventario físico de todas las estructuras de acero y todas sus dependencias de aquella obra, de magnitud que se creía que iba a ser de beneficio para Potosí y por ende para el país. Continúa este relato que se torna un poquito más emocionante. Se ingresó a la sección filtros, en la que se permaneció 3 horas tomando notas y dimensiones. Y para sorpresa de todos los que actuaron en esa labor, a las 24 horas, los hombres que ingresaron en la sección citada se vieron afectados de una rara hinchazón y afección en la piel, y consultándose de inmediato a un prestigioso galeno que por entonces trabajaba en el hospital de la empresa, y por lo ocurrido surgió la idea de hacer pruebas de investigación propias de ellos, como dejar una placa fotográfica debidamente cerrada en su chasis de madera con algunos objetos colocados sobre el chasis en la sección filtros que mencionamos. Después de unas 10 o 12 horas fue recogida esta placa y procesada en su revelado. El resultado fue sorprendente cuando comprobamos que los objetos dejados, como pernos, clavos y algunas otras cosas, se habían fotografiado a través de la madera de chasis. Esto nos dio una evidencia de que allí existía radiación activa,
Y a pesar de los años que pasaron de 1946 a 1954, y dio también la pauta el médico para establecer la causa de la afección que sufrieron los trabajadores que se vieron enfermos. Asimismo, nuestro entrevistado, es decir, don Tomás Rojas Moncayo, dice Gonzalo Calderón Ríos, sobre la mencionada planta o durante el tiempo que trabajó esta, decía que periódicamente un determinado grupo de hombres convenientemente protegidos y con ropa de asbesto, guantes y cascos de protección, tenían que entrar en la chimenea central, que en la actualidad se encuentra en la cumbre del cerro de ese sector. Estos hombres entraban para limpiar el hollín que allí se impregnaba y lo sacaban en bolsas. Sin embargo, de la protección con que se los precavía, tenían que ser hospitalizados porque eran víctimas de una hinchazón en el cuerpo y con mayor volumen en los órganos genitales. Los médicos con los primeros casos dieron diagnósticos ajenos a la realidad, ya que se afectaron por la radiación que existía, cobrando varias vidas. Posteriormente también se hicieron pruebas con un contador Schaefer, llevándolo desde la estación del ferrocarril de la ciudad de Potosí hasta la planta Titan, porque recordemos que la planta Titan estaba situada, hoy quedan solo ruinas, en lo que comienza la línea férrea que va de Potosí hasta Río Mulatos. Y naturalmente, reitero, llevando pruebas con un contador Schaefer, llevándolo, reitero, desde la estación del ferrocarril hasta la planta Titan, este aparato, al empezar la investigación, marcaba 0. Y cuando se llegaba a la planta, este aparato marcaba de 18 a 20 puntos de radiación. Y por estas observaciones que se han tenido que hacer, según Tomás Rojas Moncayo, se tiene la evidencia para afirmar que Potosí fue centro de investigación para la desintegración del átomo. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Ahora voy a dar un criterio muy personal. Al comenzar este programa, dije que en cuanto a este tema, no iba a estar completo. Y no lo está. Porque hubiese sido algo extraordinario volver a entrevistar, en este caso, a Gonzalo Calderón Ríos, que por supuesto era menor en edad, frente a Tomás Rojas Moncayo, a quien tuve también la oportunidad de conocerlo muy de vista, porque era el padre de 2 hijos que fueron amistades mías, compañeros, uno de ellos en la escuela. Los 2 hijos existen, pero no están en Potosí. Pero me hubiese gustado, como les decía, volver a entrevistar a Gonzalo Calderón Ríos, que prácticamente es el autor de esta nota, y que el de hubiese sido, digo, entrevistar a don Tomás Rojas Moncayo, que fue un ciudadano potosino que vivió muchos años acá en la Villa Imperial. Él ya murió, porque de acuerdo a este relato, él vio, no todo, pero vio parte de lo que sucedió en la planta Titan en 1946 y por supuesto lo sucedido en 1954 después de la nacionalización de la ciudad. Voy a hacer toda la investigación que sea necesaria para que esto se pueda estructurar de mejor manera. Pero así como fue publicado este artículo, Potosí Centro de Investigación para la Desintegración del Átomo, en la obra, en la monografía, elaborada por Gonzalo Calderón Ríos e intitulada Potosí, dar plata es su eterno destino, es un valioso documento. Es un verdadero y valioso documento. Porque ¿quién hubiese pensado? Y esto es lo que a mí me sorprendió en el año 2000, 2001, 2002. ¿Quién hubiese pensado esto de que en Potosí se procedió a esa acción tan física, tan química, que solamente uno podría a veces enterarse en el cine? ¿Cómo es posible? Pero esa es la realidad, que Potosí ha sido centro de investigación para la desintegración del átomo. Y no olviden que todo está relacionado con la bomba atómica, con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Es todo un rompecabezas que se puede armar. E históricamente puede existir una relación a lo que existió.
Aunque recuerdo también que cuando era niño, los mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras amistades, yo lo digo personalmente, comentaban este hecho. Y uno cuando era niño, pues particularmente cuando era niño, me gustaba a veces escuchar lo que hablaban los mayores respecto de estos temas históricos. Y no creo que esto sea falso. Pero como les digo, no existe una documentación o una historiación más completa. Pero en este momento, lo digo así claramente, el mérito en este tiempo se lo tiene Gonzalo Calderón Ríos por haber entrevistado a don Tomás Rojas Moncayo. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, porque de manera extraoficial puedo decir que hay la posibilidad de poder volver a escuchar esa entrevista que la hizo en una estación de radio Gonzalo Calderón Ríos cuando entrevistó cabalmente a don Tomás Rojas Moncayo, que se refirió a este tema. Ahora ustedes, como siempre, señoras y señores, tienen la palabra, tienen su opinión al respecto. Nosotros a veces solamente somos una especie de puente para canalizar este tipo de hechos que están condensados en los libros, en la historia. Y en veces la historia ya no puede ser distorsionada, no puede ser cambiada. Muchas gracias por su deferencia. Espero que el programa de hoy haya sido del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Como siempre, volveremos dentro de muy poco, de manera periódica, para seguir presentando las facetas de la vida, aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Y recuerden que este es un programa que se transmite en las redes sociales desde Potosí, Bolivia, para todo el mundo. Gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento. Permiso.